Hola Gabriel, ¿cómo andamos? Pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a poco sí Santa Claus se va a ver afectado? Sí, y puede ser que los Reyes, ¿eh? Puede ser que los Y, Reyes. Oye, o sea, hasta, pero no, hasta enero. A pero me ver, preocupa porque no va a ser solo 2021, puede ser 2022. Entonces, la cosa pinta complicada, ¿eh? Porque no es algo, digamos, que pueda solucionarse en breve. Ahorita te voy a decir por qué, hay a ahí todo ver, un tema. Pero en realidad, bueno, sí, allá en casa, Santa te tiene que poner las pilas ya. No pueden ok. tardarse mucho. Porque la cadena de suministro está complicada. Ahorita lo vamos a ver. Si te parece, como siempre, empezamos con el contexto y ya luego aterrizamos. Va, va. ¿Por qué está pasando esta crisis de suministro? O sea, de la cadena de suministro. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, le voy a hacer un flashback. No es necesario que se lo haga porque usted lo padeció, lo vivió y lo sufrió. Todos lo sufrimos, pero tengo que hacer el flashback. No vamos a irnos muy lejos. Nos vamos a ir a enero del año pasado, si te parece. Ok. En enero del año pasado, ya saben el chiste, a alguien se le ocurrió comerse una sopa de murciélago, no sabemos si es cierto eso, pero la realidad es que surge el COVID y entonces la principal provincia de China que provee al mundo o que captó 750 de las firmas más importantes de tecnología, o sea, ahí manufacturan, que es la provincia de Hubei, donde está Wuhan, pues entra en cuarentena porque hay un virus que no sabían de qué se trataba. En ese momento, en enero del año pasado, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿de acuerdo? Ujú. Solo intuíamos que algo iba a pasar, algunos más que otros, pero todo el mundo como que dijo, bueno, algo va a pasar aquí. Algo viene. No, sí, no sé si recuerdan ustedes también lo que pasó después con los precios del petróleo, que se dispararon y luego bajaron de golpe. Ujú. ¿Por qué? Porque nadie quería petróleo y entonces tuvimos precios negativos en el petróleo. Digo, piensen ustedes en casa, precios negativos en un mercado, sí, sí pasó y lo vivieron ustedes. Luego la gente se guardó en casa, nos guardamos todos y estuvimos ahí guardaditos, esperando a que la pandemia pasara. La actividad económica global cayó. La gente tenía dinero en la mano, la tuvo que guardar. ¿Por qué? Los que tenían dinero, porque había que esperar a que pasara la pandemia y muchos se quedaron sin trabajo y esos no tenían dinero. Sí. Y la economía colapsó. En agosto del año pasado echamos a andar la máquina otra vez porque surge la vacuna da cierta esperanza y empezamos a, digamos, a volver a una cierta, que le llamamos nueva normalidad. No sé si recuerda usted que es donde estamos. Bueno, y todo este cuento, ¿para qué, profe? Sencillo. Imaginen ustedes como cuando están a dieta durante 6 meses y les dice el nutriólogo, les doy chance de una comida, Ok. suéltense la greña y van y comen de todo. Ah, bueno, eso pasó con la humanidad. Nos tenían amarrados Mm. y de repente, pues ya podemos volver a una normalidad aparente y empezamos a demandar. O sea, hay cambios Consumir, en los consumir, patrones. Sí, sí, consumir, sí. consumir. Cambios en los patrones de consumo, tremendos. Una cadena de suministro que estaba acostumbrada a un ritmo, a un trabajo y de repente se paraliza y cuando vuelve a empezar a andar le exiges de más. Digo, Ok, no hay que ser ok. como muy astuto para deducir que esto iba a traer complicaciones. Es como cuando uno detiene un carro mucho tiempo y luego lo quieres poner a andar y lo empiezas a presionar sin darle oportunidad que se, dicen los mecánicos, que se asiente el motor, ¿no? Y todo eso. Ujú. Sino le metimos presión. La cadena no aguantó. Y entonces a nivel internacional se nos vinieron una serie de problemas que ustedes ya viven ahorita, la inflación, que tenemos mucho dinero acumulado, guardado y que no hemos podido gastar, la economía apenas empieza a andar, en algunos países más rápido que en otros. Habíamos estado muy emocionados a nivel global porque empezando el año la actividad económica había incrementado, iba creciendo. Ujú. A nivel global se detuvo y esto lo estoy diciendo. Conste que no estoy justificando al presidente López Obrador, pero tengo que decirlo, no es algo inherente a él exclusivamente, Y no es una decisión de él, sí. tiene una cuestión externa. ¿A qué me refiero? Salió el índice global de la actividad económica de México. Tenemos la peor caída Sí. desde agosto, bueno, este agosto 2021 ha sido la peor caída económica. O sea, veníamos a un ritmo y ¡pum! Nos dio el bajón. Tranquilos en casa, ese bajón es a nivel internacional, no es exclusivo de México. O sea, hay una desaceleración producto precisamente de esta crisis que hay ahorita en la cadena de suministro. Ok, ¿Dónde ok. más en el país, Gabriel? En el sector terciario, y ahí es donde viene mi preocupación. Te voy a decir por qué. Porque la cadena de suministro pega principalmente al sector terciario. Ya. Ahora,
¿De dónde viene este problema? Primero, el primer problema viene en China, otra vez. Es lo que te iba a decir, otra vez. Ahí se origina. Pero vuelvo a decir, dependemos de los chinos ahorita. China viene siendo, digamos, el principal punto de manufactura a nivel internacional. Les decía, 750 de las firmas más importantes están ahí. Y sigue siendo parte fundamental de la cadena de suministro. Es de donde arranca gran parte de la mercadería que nosotros recibimos. Esta crisis internacional, que seguramente las han escuchado ustedes cuando hablan en los medios de commodities, no es otra cosa que mercancías, las mercancías con las que nosotros disfrutamos todos los días, pues están originadas allá se ensamblan o se manufactura. Y el problema que tiene China tiene que ver con una cuestión energética. Ese fue el punto que empezó a detonar la crisis. Ok. ¿Por qué los chinos? En términos, pero China tiene un consumo, una generación de energía, la gran mayoría basada en carboníferas, en quema de combustible, ya ves que son de los principales productores de gases de efecto invernadero. Exacto, el principal problema radica en que el 70% de la energía producida en China depende del carbón. Uh-huh. Y el carbón ha tenido una serie de problemas porque no lo logran, ellos no lo producen totalmente, la mayoría es importación. ¿Qué quiere decir eso? Importación, lo compran. O sea, está limitado China. Sí, está limitado no solo por eso. Estamos en un mundo donde hay un cambio climático y hay lugares donde se inundaron las principales minas de carbón. Hay países que están volteando, ya lo hemos platicado, que por qué cuando criticamos, por ejemplo, el gobierno federal que está sigue aferrado a la producción de crudo, cuando todo el mundo está volteando hacia otro tipo de energías. Bueno, China es de esa idea, se mantiene con el carbón, pero el problema es que le pega el cambio climático, que la mayoría de los países están poniendo o estableciendo restricciones para este tipo de minería, y entonces eso empieza ya a causar mella a un sector energético que dependen demasiado de eso. Por eso no es bueno depender demasiado de una sola fuente. Ya lo hemos hablado aquí cuando hemos hablado de las canastas y los huevos, ¿te acuerdas? Hay que distribuir el riesgo. Pues igual aquí no ha pasado. Dime. Dame oportunidad de ir a la pausa. Vamos a la pausa. Interesante este tema sobre la crisis de la cadena de suministros. Parece que suena muy lejano y esto increíblemente cómo nos pega. Tiene la palabra el concepto esto de cadena de suministro, tiene que ver con contenedores de estos gigantescos que de pronto vemos en los barcos que van uno sobre otro, o solamente es mi imaginación. No, la cadena de suministro es precisamente eso, Gabriel. Okay. Es todo lo que se ocupa, le llamamos nosotros en términos técnicos logística, que es cómo muevo la mercancía desde quien la produce hacia el mercado, hacia el consumidor final. Es decir, ¿quién me trae? Y eso varias personas se van a ver identificadas. ¿Quién me trae mi pedido de Shein? Sobre todo mujeres, porque es una marca china. ¿Quién me trae mi pedido de Shein hasta aquí a la ciudad de La Paz? Exacto, es todo eso. El contenedor que trae toda la mercadería que viene de China. Y no solo estoy hablando de transporte, involucra todos los tipos de transporte, que es obviamente marítimo, terrestre y que es aéreo, y normalmente son cadenas multimodales, llamamos nosotros, que utilizan los tres tipos. Ahora, cuando se complican los tiempos que hubo ahorita, eso agrava el problema, y de por sí en un entorno con inflación, imagínate. Bueno, pero si te parece, retomo rápido lo otro. Sí, dale. Era uno, el problema que teníamos entonces con la crisis energética china, que da estos tumbos, porque tienen que estar ellos utilizando de manera eficiente el carbón que tienen para producir y luego dejan de producir y están así, es intermitente. Uh-huh. Te voy a decir algo que me preocupa a mí con esto, que es importante que te lo diga. Mi preocupación es que en esta intención de cubrir todo el hueco que va a dejar esta falta de oferta suficiente, nos pueda llevar a provocar una crisis de tipo energético y hasta puede llegar, apuntarlo por ahí con profecía si quieres, a generar un apagón global. Es esto, que se demande tanta energía que, digamos, la industria que fabrica la energía esté tan demandada que la sobrecargue. Ese es mi temor principal, no ahorita. Estoy hablando en un futuro próximo, si esto no llegara a controlarse. Es como cualquier cosa, cuando se le demanda de más, truena, pues. Tenemos que entender eso, es como cuando uso demasiado, por ejemplo, su celular para estar chateando, pues se le va a calentar y va a tener que conectarlo, porque si no, pues se le acabó, ¿no? Entonces, bueno,
Oye, Eso bueno, pasa. ese es otro tema, pero qué interesante lo que dices y cómo se pone en perspectiva el uso de energías renovables. O sea, cómo de Exacto, pronto estamos no nada más por capricho diciendo, hey, pongan la atención a las energías renovables. Pero bueno, ese es no, otro tema y no me quiero desviar. exacto, exacto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces con la cadena de suministro? ¿Qué es esta cadena que como dice el nombre, nos da las mercancías que necesitamos? Se cerraron las fábricas a nivel mundial el año pasado, empezando en China. En China, lo que les platicaba, se cerraron. Ese fue el primer golpe. El segundo, el resto de los países también cerramos fábricas. Entonces, eso generó una caída en la oferta. Normal, era de esperarse que esto sucediera. Se generó también una escasez de mano de obra. O sea, primero los desempleamos porque, bueno, no estaban funcionando las fábricas y cuando se les requirió, hubo una hay ahorita una escasez de mano de obra por tres razones. Uno, por contagio. Hay gente que se enfermó y que, bueno, no pudimos contar con ellos. Dos, por muertes, obviamente asociadas al COVID. Tres, porque muchas personas en los países donde sí hubo política contracíclica recibían un seguro por desempleo. Ya. Entonces se genera con un tipo de... Hay una tasa de desempleo natural que hablamos en economía, pero bueno, es algo parecido, como una tasa de que voy a quedarme desempleado, me están pagando por no hacer nada, pues sigo sin hacer nada, me paga el gobierno. Por eso Biden los quitó hace poco, los apoyos, para ver si con eso motiva a la gente a salir a buscar empleo. Porque hay una crisis de eso, hay una escasez de mano de obra. Algo importante también, la demanda, los patrones de consumo cambiaron. Lo que hablamos al inicio, ahora la gente está demandando porque hubo en los países, sobre todo en los países con políticas contracíclicas fuertes, como Estados Unidos, se generó un ahorro interno fuerte. O sea, la gente tenía dinero, pero no lo podía gastar. Entonces de repente, pues ya lo puede gastar. El patrón de consumo cambia y se le exige más. Esto genera interrupciones, porque como hay tanta demanda, se generan interrupciones en la cadena de logística, en esta cadena para llevar la mercancía. Y como todo el mundo quiere hacer uso de los medios de transporte para mandar su mercancía, ¿qué pasa con el precio de la transportación? Pues nuestra lógica nos dice que si se le demanda más, los precios Incrementa. incrementan. Es decir, los fletes a nivel internacional incrementan. Y luego suceden cosas como lo que pasó, ¿te acuerdas de aquel tapón que se hizo en el canal de Suez? Que incrementa todavía más los precios, tanto del petróleo, porque se demandan más, obvio, porque se está demandando más uso de este tipo de transporte, pues se demanda más crudo, más petróleo para mover este tipo de embarcaciones. Se demanda más el transporte, lo que incrementa el precio, y eso, bueno, nos complica a todos. Y luego dos, las presiones geopolíticas en el estrecho de Hormuz y en la parte de Taiwán, en el mar de China, por la cuestión política, eso también agrégaselo. Ese es otro ingrediente que pone la cosa así como calientita. Y bueno, hay limitaciones, obviamente, originadas por eso, porque se incrementan los fletos, se incrementa, obviamente, los tiempos de entrega. Por ahí, vamos a presentar ahorita una gráfica, quiero que veas, para platicar qué tan grave es el asunto, porque a lo mejor en casa dicen, bueno, profe, se me hace que se está usted, que está exagerando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta gráfica que van a ver ahí ustedes, bueno, para la gente que nos escucha en radio, les voy a platicar. Sí, en Facebook ya está. En Facebook está ahí, pero la gente que me escucha ahorita en radio, es facilito. Es una gráfica que va del 0 al 100 y hay 50. En el valor de 50, los datos que están arriba de 50 quiere decir que las entregas se están realizando a tiempo. Y de 50 para abajo son retrasos en la entrega. Para que se dé cuenta el que me está escuchando, bueno, está la línea de 50 y toda la línea de entrega está por debajo de los 50. Ya. Y ahorita, justo en este año, tiene la peor caída. O sea, está tardándose en algunos casos de 3 a 4 semanas por entregar. Uf, ahí y está. No solo eso, estamos hablando de una inflación que se genera con esto. ¿Por qué está pasando eso? Fíjate bien. Dale. Bueno, RBC Elements, una empresa que se dedica a los análisis de este tipo de cosas de logística, estima que en septiembre el 77% de los principales puertos a nivel mundial, estoy hablando del 77%, tuvo tiempos de respuesta inadecuados para entregar la mercancía, o sea, retrasos. Y eso lo vemos clarito en esta gráfica que están viendo ustedes ahí, que el punto está muy abajo. Hay mucho retraso. ¿Y eso por qué pasó? Un ejemplo, sencillito. Están saturados. Los dos puertos principales de Estados Unidos de este lado, sí, están saturados.
Estamos hablando de Long Beach, California, y de Los Ángeles. Recibieron de golpe 25% más del tráfico que normalmente recibían antes de la pandemia. O sea, por la demanda tan grande, empezó a llegar más y más, 25% más de barcos. Tanto así que los barcos hacen fila frente a las bahías para descargarse, que oscila la espera de 12 a 15 días para descargar. Aunado a eso, hay una escasez de choferes, la transportación y mover y poder sacar rápido la mercancía de los puertos. Eso atasca más todavía. Y al interior de Estados Unidos hay una crisis en los lugares de almacenaje, porque todos los lugares de almacenaje, por ejemplo, cito el caso de Houston, que fue el último que leí, en Texas, están saturados. No hay ya lugar para almacenar, no hay espacio. O sea, se necesita crecer en espacio. Exacto. Y aquí viene algo importante que te voy a comentar. Lo veí hace ratito, si me permites rápido. Una opinión de un experto que me hizo a mí saltar así. Es el CEO de la empresa, se llama Ocean Network Express. Y está rogando a las autoridades globales, por favor, incrementen la capacidad de los puertos, ferrocarriles, espacios de almacenamiento y rutas de transporte, porque no nos vamos a dar abasto, dice él. Si esto sigue así, en mayo del próximo año, las unions, los sindicatos de transportistas van a tener una reunión en Estados Unidos en el 2022 y van a exigir cosas. Dice, si no logramos ponerle las condiciones, puede venirse una crisis que nos va a llevar hasta principios del 2023. Uf. O sea, no solo, por eso te decía, no solo es Santa 2021. Yo veo a Santa 2022 también medio apretado. Si las cosas no se mejoran. Oye, una última pregunta, ya nos tenemos que ir. ¿Cuál es el principal destino de donde están viviendo la mayor crisis de almacenamiento? Porque me imagino que es de suministro. Si pides algo aquí en el país, digo, a lo mejor no se afecta tanto, pero si viene de fuera es la afectación completa, ¿no? O lo internacional. Sí, es lo internacional el problema. Te digo, la puerta de entrada parece a la mayoría de los cargamentos es Long Beach, California. A nosotros nos toca, no sé si ustedes han comprado en algunas empresas ahí en línea, no quiero meter gol. Normalmente les dicen ahí que los surten a ustedes de Arizona y Texas, que es la zona donde viene para acá. Entonces ahí está, por eso te decía que Houston a mí me preocupaba, porque bueno, es parte fundamental. ¿Qué hay que hacer? Pues escuchar a la gente que sabe y seguir observando. Pida sus regalos con tiempo, si no van a batallar con dos cosas: tiempos de entrega y los precios.